Sustancias y acciones que alteran la sana convivencia social. Adicciones. Con Rebeca Mendoza Hasse. Son las 8 de la mañana en punto. Es momento de conversar con nuestra compañera y amiga Rebeca Mendoza Hasse. Hola Rebeca, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es un gusto saludarte en esta fría mañana de jueves ya aquí en Presencia Universitaria. Así es, Marco. Muy buenos días. Buenos días a los radioescucha y al teleauditorio. Como siempre, muchas gracias por ser partícipe de esta colaboración semanal. Hoy, ¿de qué nos vas a platicar, Rebeca? Bueno, vamos a hablar de un tema que tiene aproximadamente ya rato como un tema candente. Y digo un tema candente, el operativo Mochila. Y muchos van a decir, bueno, ¿cómo la adictóloga va a hablar sobre el operativo Mochila? Justo te quería preguntar, ¿qué tiene que ver la adictóloga con el tema del operativo Mochila, Muchísimo, Rebeca? Marco, muchísimo, porque el operativo Mochila se crea en el 2001 con la finalidad de revisar lo que porta el alumno para alejarlo de cualquier tipo de peligro. Y de cualquier tipo de peligro en concreto son dos temas. Aislarlo, alejarlo de un tema de sustancias. Y recordemos que sustancias es alcohol, tabaco y drogas ilegales. Por consiguiente, ¿por qué no decirlo? Es un tema también de prevención de adicciones. Y también para prevenir que pudiera llevar objetos o cosas peligrosas. En concreto nos referimos a las armas. Pero también el operativo Mochila se utiliza para detectar, investigar o dar con el paradero de cuando se perdió algo en el salón de clases. Entonces, el operativo Mochila, repito, es un tema de prevención, ¿por qué no decirlo?, de la violencia. Y tomada de la mano a la violencia, siempre va a estar el tema de las sustancias, en concreto el alcohol y las drogas ilegales. El operativo Mochila, cuando inició, fue algo muy intimidatorio, fue algo inclusive que molestó sobre todo y con justa razón a padres de familia, porque el operativo Mochila se llevaba a cabo a través de elementos de la policía, fíjate qué fuerte, en las escuelas, y también se hicieron uso de detectores de metales. Entonces, por lógica, esto no gusta a los padres. Y al no gustar a los padres, pues esto hace que en el 2019, fíjate, hasta el 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite una recomendación a la Secretaría de Educación Pública y dice, no, hasta la fecha no hay un documento o no hay un comentario por parte de un vocero oficial, por parte de la Secretaría de Educación Pública, después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió esa recomendación en el 2019. Entonces, en febrero del 2022, sale la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dice el operativo Mochila es inconstitucional. Pero, ahí viene lo interesante, y entonces aquí ya muchos no quisieron leer o estudiar. Dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede hacer uso del operativo Mochila siempre y cuando se compruebe o se haga uso en menor o en mayor grado. ¿Qué se refiere a menor o mayor grado? Menor grado cuando haya justificación. Mayor grado cuando esté latente e inminente la comisión de un ilícito. Yo aquí me pregunto, después de los hechos lamentables que pasaron hace unas semanas en una escuela en el municipio del Marqués, ¿no existe el menor o mayor grado para que efectivamente haya la justificación para hacer uso del operativo Mochila? Continúa la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dice, no es obligatorio el operativo Mochila y es muy importante que haya acuerdo de voluntades. Nosotros como abogados lo sabemos, es decir, que haya consensos entre lo que es la comunidad educativa y, por qué no decirlo, padres de familia. Permíteme interrumpirte, Rebeca, porque te escucho y pensaba en este acontecimiento en la zona metropolitana de México, donde una pareja, un matrimonio, acuden a un kinder a agredir a la maestra. Así es.
de una institución educativa. Y eso me regresa a que, vaya, el operativo o la reflexión o la educación o la prevención debe de empezar en casa. Así es. Entonces yo pienso, imagínate tú lo que sucede en un hogar en donde dos padres de familia, mamá y papá, van y agreden a la maestra de su pequeño de kinder. Así es. Entonces, ¿qué podemos esperar de una familia con esas características que puede portar un pequeño en la mochila? Y luego yo también pienso, ¿qué puede suceder con familias con esas características que ponen en riesgo a otros educandos? Marco, no se ha descubierto el hilo negro. Este es un tema que lamentablemente los gobiernos, y repito, esto es un tema sin colores, los gobiernos en turno en el país no han querido trabajar. Y en concreto me refiero a los legisladores. ¿Por qué razón? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2022, en concreto en febrero, hace saber que es inconstitucional el operativo Mochila por dos temas, solo por dos temas. El primero y el principal, porque dice no hay sustento legal para el operativo Mochila. Bueno, créate el marco jurídico para que exista. Exactamente. Y segundo, argumenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no hay normas vigentes que regulen el cómo hacer el operativo Mochila. Esa es la razón por la cual es inconstitucional. Nada más hay que legislar. Conclusión, señores legisladores, señor gobernador, tienen que sentarse a platicar, bueno, pues ya le pides peras al olmo, Rebeca. Y necesitan crear legislación en prevención de la violencia. Necesitan crear legislación en prevención de consumo y tratamiento de adicciones, porque, repito, está perfectamente identificado el consumo y el abuso de sustancias con la violencia. Y así es, la violencia inicia en casa. ¿Qué está pasando en casa? ¿Qué están pasando en los hogares cuando efectivamente en la escuela está habiendo este tipo de problemas? Los maestros, Marco, no son todólogos. Los maestros necesitan tener a un grupo de asesores, necesitan trabajar de la mano con la Secretaría de Educación Pública del Estado, necesitan estar cercanos a los legisladores y tiene que haber un equipo, un grupo multidisciplinario. Tienen que sentarse al menos 4 secretarías a trabajar con los legisladores. La Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud a través del Consejo Estatal contra las Adicciones, la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado y las municipales y sobre todo Desarrollo Social. ¿Qué está haciendo Desarrollo Social? Y muchos van a decir, bueno, ¿y por qué Desarrollo Social? Porque quien lleva la política social en el Estado es Desarrollo Social. Entonces, me queda claro que no están trabajando las secretarías, no están trabajando los legisladores y urge en nuestro Estado crear legislación, normatividad de acuerdo a las necesidades de nuestro Estado. No es posible que sigan habiendo estos tipos de problemas en las aulas, porque incluso se sabe, y con conocimiento de causa lo digo, hace 2 años yo le comprobé a la autoridad educativa cómo un niño amenazó de muerte a otro niño. Por supuesto, cómo llega este caso a mí, porque me refieren a la familia del niño que era supuestamente buleado. Y le hago saber a la familia, oye, tu hijo no está buleando, no lo están buleando. No es víctima, es victimario. A tu hijo lo están amenazando de muerte. Y este ya es un tema para ir con fiscalía y obviamente hacérselo saber a la autoridad educativa. Se le hizo saber en su momento a la autoridad educativa. Y la autoridad educativa no le quiso entrar al tema por un tema de sindicato. Fíjate qué grave. Reconoció que había violencia en las escuelas y esto lo estamos hablando aproximadamente hace 2 años. Al final la mamá me dice, licenciada, ¿qué hago? Cámbialo de escuela. De momento usted tiene que alejar a su hijo, que ya fue amenazado de muerte. ¿Cuál es la reflexión? Bueno, aquí es importante que las asociaciones de padres de familia, la sociedad civil, la comunidad se tome de las manos con el gobierno y que empiecen a trabajar en una legislación tan importante como sería crear el operativo Mochila, pero efectivamente con normatividad que regule el famoso cómo. Déjate meter en camisa de 11 varas. ¿Tendríamos que llegar a los extremos de colocar arcos detectores de metales en las escuelas? Sí, si es necesario, sí. Sí. Si es necesario, sí, pero la clave, repito, es que haya acuerdo de voluntades. Es decir, que no solo sea
lo que establezca la autoridad educativa, sino que también estén de acuerdo los padres de familia. Y si no están de acuerdo los padres de familia, bueno, hay que crear también legislación donde se obliguen a ciertas cosas a los padres. Porque debemos de recordar que todos los particulares podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba. Entonces, mientras no haya legislación vigente donde se contemplen muchas necesidades que hoy son obligatorias para que se efectúen en nuestro estado, no va a haber avances en el tema de salud mental. Y pongo un ejemplo, en nuestro estado sí está en legislación cuando hay abandono por parte de la familia hacia los adultos mayores. Yo me pregunto, ¿por qué no puede haber legislación cuando hay abandono hacia con los menores? Sobre todo, este es un tema de prevención social de la delincuencia. Por supuesto. Gracias, Marco. Como siempre, muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias, nos vemos la nos próxima vemos. semana. Así es, el próximo martes. ¿Y de qué nos vas a hablar la próxima semana? No sé, de qué deseen los... Bueno, porque déjanos tu WhatsApp para que la Ok, ciudadanía el se ponga en contacto teleauditorio contigo. puede contactarme y el radio escucha por WhatsApp 442-204-7060. Puede solicitarme un tema del cual podamos desglosar, siempre y cuando, repito, en prevención y tratamiento de adicciones, que obviamente al final de cuentas es prevención social de la delincuencia. Recuerden que siempre vamos a tratar el tema desde el punto de vista de la demanda, jamás la oferta. Gracias, bonito jueves y prácticamente ya casi fin de semana. Muchas gracias. Vamos a una pausa y yo regreso con más.